Bueno, compañeros, a continuación vamos a hacer una profundización dentro de los aspectos críticos de los modelos educativos que eh, se desarrollan actualmente, ¿verdad? Sin duda alguna, la educación en Colombia enfrenta uno de los mayores retos dentro de los modelos educativos actuales, intentando hacer evidentes voces y miradas teóricas que hasta hoy en día han sido poco reconocidas por sus intelectuales y que los educadores latinoamericanos, rescatando a su vez reflexiones situadas en prácticas de educación popular que valorizan su autor, lo interesante es que estas voces ponen el acento en una educación que adscribe un pensamiento crítico liberador, más amplio que lo puramente latinoamericano, para situarse como alternativa de construcción de conocimientos desde una perspectiva geográfica orientada hacia el sur. A partir de las experiencias pedagógicas colectivas y una valoración de nuevas voces latinoamericanas que hemos avanzado dentro de una teorización epistemológica y pedagógica que se llama la teoría de pedagogía crítica, en ese sentido, hemos visto que se ha cambiado y me ha gustado su visión histórica situacional. El desarrollo del pensamiento educativo crítico con una transversalidad se articula dentro de diferentes herramientas, dentro de las cuales hemos conversado en varias oportunidades académicas. Podemos hacer un análisis semejante con el aporte filosófico y político de la obra de Enrique Dussel, en su búsqueda de comprensión de sentidos pedagógicos actuales. Para la educación latinoamericana avanza de una forma un poco hermenéutica, crítica que se expresa en contribuciones teóricas de varios autores distintos que se encuentran en nuestro ámbito latinoamericano y que hacen más asertiva su participación dentro de estas actividades de estudios con respecto a la pedagogía crítica. Agradecemos en ese sentido el valor que esta característica latinoamericana aporta a los modelos educativos modernos. Se ha desarrollado en entornos de debate constructivos que han formado esa nueva teoría crítica latinoamericana. Mis compañeros van a realizar un poco más la profundización con respecto a esto. Este despliegue hermenéutico es un eje transversal de la teoría de la pedagogía crítica, porque en su conjunto hace a mi juicio que sea una propuesta coherente, un modelo educativo de la alteridad, de la liberación de cualquier manifestación de opresión o dominación de la relación de formación y acción de trabajo de la vida comunitaria. En los momentos de crisis que vive la educación pública nacional y latinoamericana, se hace evidente que las peticiones de sentido de calidad que deben tener como una urgencia para posicionarse y contribuir al debate político, epistemológico y pedagógico. Algunas ideas y propuestas temáticas han estado circulando desde hace muchísimos años. En el discurso, en la reflexión, algunos pedagogos citados en este libro, otros son temas y preguntas que han surgido de las reflexiones que se derivan de las reivindicaciones estudiantiles entre esos temas más antiguos y los más actuales. Es posible crear oportunidades de una educación radicalmente democrática, centrándonos en una ética de liberación del oprimido, construida con las acciones de reflexión de los oprimidos. Los fundamentos filosóficos y la epistemología social de esa educación debiesen centrarse en emerger desde los territorios espaciales, los productivos, los culturales, la diversidad en los cuales están instalados los oprimidos. También valores como la solidaridad, la complejidad, la cooperación entre los diversos sujetos individuales y sociales que conforman esos territorios debiesen orientar las prácticas pedagógicas que asumirían los docentes y las instituciones formadoras. En la educación pública, los docentes, estudiantes, actores emergentes deben instalar en la práctica formativa sus sentidos y los contenidos que requieren para su desarrollo personal y social. En fin, las condiciones laborales de las acciones pedagógicas, así como el espacio escolar, deben ser necesarios para liberar y potenciar la responsabilidad. En sí es un conjunto, es un elemento, son elementos que forman un conjunto para obtener una educación de calidad.
La educación es la estrategia de colonialidad por antonomasia, de modo tal que es con ella con que se siguen consolidando, y a veces con las mejores intenciones, como lo son las campañas intensivas de alfabetización. El funcionamiento de la matriz colonial, pues es la formación de estos imaginarios, entendiendo por esto las formas de percibir y comprender el mundo propias de cada cultura, y bueno, conflictivas e incluso contradictorias. Y pues el comportamiento liberador que supone este paradigma crítico, pues en la educación pública nacional, incluso latinoamericana. Pues no me gustaría terminar este aporte sin señalar algunas cosas que me parecen importantes sobre el hecho de que hoy en día no es posible realizar reflexiones sobre la pedagogía sin hacer referencia a las prácticas educativas o formativas, como lo son las relaciones interpersonales que se establecen dentro y fuera del espacio lúdico entre nosotros los docentes y los estudiantes. En las escuelas los contenidos curriculares tienen una importancia extraordinaria, pero es inútil que un profesor despliegue un excelente discurso sobre la inclusión, si se relaciona con sus estudiantes a partir de su etnia, su estrato económico, su orientación sexual, no sé, su filiación religiosa, su ideología política. Pero es en ocasiones donde vemos profesores formadores de maestros desarrollando un discurso sobre el constructivismo pedagógico y sobre el enfoque histórico y cultural, haciendo elocuencia de la teoría piagetina y de los invaluables aportes de Vygotsky. Sin embargo, estos docentes no permiten que sus estudiantes pregunten, solo hablan ellos, desarrollan una clase magistral, expositiva, sustentada en modelos pedagógicos tradicionales y en enfoques conductistas. Es posible también ver docentes desarrollando clases sobre la democracia e imponiendo su criterio sobre el pensar o el sentir de sus estudiantes. Incluso profesores eh, que reconozcamos la pluralidad y la diversidad de formas de vivir, de estar, de ser, de pensar de nuestros estudiantes para no incurrir pues en estas acciones excluyentes en las que subyace la colonialidad en alguna de sus dimensiones. Para finalizar esta conferencia, quisiéramos agradecer a los docentes que nos han acompañado en esta asignatura de Pedagogías Críticas y de Coloniales. Pudimos realizar diferentes trabajos con los cuales desarrollamos más un concepto claro de cuáles son esas pedagogías otras que debemos desarrollar y mejorar cada día desde las aulas para poder perfeccionar un conocimiento crítico en nuestros estudiantes, ampliar ideas y conceptos los cuales simplemente se llenaban de teorías planas que hoy en día podemos llegar a desarrollar más buscando la resolución de problemas, simplificación de tareas y diferentes otros rasgos que a través de estas actividades y de esta asignatura en específico hemos podido evidenciar que existen y que son herramientas útiles para nuestros ambientes laborales. Sin otro en común, damos por finalizada esta conferencia. Agradecemos a nuestra docente, compañeros que nos han acompañado e integrantes de este grupo. Muchísimas gracias y feliz noche.